Gloria a Dios. Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Me alegro nuevamente de estar con ustedes y ustedes estar conmigo. La obra del Espíritu Santo en nosotros como sello. Porque sucede, mis hermanos, que ese sello que el Señor nos da una vez que nosotros le hemos conocido, que Él nos ha encontrado y que nosotros mediante la fe, al haber creído, entonces le recibimos, como dice Juan capítulo 1, el verso 12, ¿no? Que más a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, entonces nos da la facultad de ser hechos hijos de Dios. Entonces viene la obra gloriosa de Dios a través del amado y glorioso Espíritu Santo, en que primero nos sella. Ahora que estaba por esas tierras de Bolívar, entonces veía esas ganaderías y al acercarme al cerco donde tienen toda la vacada para el ordeño, entonces podía ver que casi la mayoría tenían ese sello. Un sello que identificaba con unas letras, con un símbolo, el cual indicaba que eran propiedad de X o Y ganadero. Y que seguramente, que aunque ya no era propiedad de pronto algunas, pero con un certificado seguramente que tendría el nuevo propietario, le indicaba que ese ganado era propiedad de él. Y asimismo Dios nos identifica mediante ese sello de su Espíritu Santo, diciendo, es que tú eres propiedad mía. Y somos propiedad del Rey de Gloria. Y cada vez que nosotros estamos en esa dirección de su comunión, de la oración, de la santidad, de la fidelidad, entonces el Espíritu Santo, que no es una fuerza, sino que es una persona, nos relaciona, nos identifica con el Padre y con el Hijo para estar completos en Él. Entonces, inicialmente, cuando recibimos la salvación, cuando aceptamos el señorío de Cristo, entonces Él nos da el Espíritu Santo como unas arras, ¿ve? Digámoslo así, como una cota inicial. Una cota inicial en donde luego vamos a poseer total y completamente de lo que Él quiere para nosotros, de lo que Él ha establecido para nosotros. Gloria a Dios. Pero que de todas maneras, en esa naturaleza que, digamos, simbólicamente significa nuestra vida y nuestra existencia aquí en el mundo, en donde somos primeramente bebés, niños, adolescentes, jóvenes y luego la edad adulta, ¿no? Entonces, donde el bebé tiene ciertas prioridades y ciertas limitaciones. El padre y la madre que aman tanto al bebé, quisieran darle todo, pero no pueden darle todo, ¿cierto? Precisamente por ese amor que le tienen a ese bebé, y porque lógicamente es un bebé o es un niño, y que el padre que quisiera darle el último carro porque tiene como dárselo, ¿cierto? Quisiera darle el último carro, último modelo, pero no se lo dan porque precisamente lo ama, porque el dárselo y a ese niño conducirlo, ¿qué está ya estipulando ahí? La muerte. Y el padre que ama al niño no quiere la muerte para él, ¿no? Entonces usted ya podrá imaginarse en su mente del Espíritu de Dios por qué esa
presencia, esa gloria, porque digámoslo así, la magnitud completa y total del Espíritu Santo se nos es otorgada inicialmente. Pero miren, en Juan capítulo 3 y versículo 34, hablando del Señor Jesús, y usted ve los versículos anteriores que habla de Él y que sigue hablando por Él, y que ahí está hablando de Él acerca de que el poder de Dios, el Espíritu de Dios, le fue dado a Él mientras estuvo aquí en la tierra sin límites. ¿Ve? Porque ahí dice que el Espíritu Santo es dado sin medida. Pero no le está diciendo con referencia a nosotros. Bueno, si usted quiere tomarlo como referencia también en el sentido de que el Señor ha prometido darnos todo, ¿verdad que sí? Y como todo en la gloria postrera, por ejemplo, con un cuerpo nuevo y un cuerpo resplandeciente y un cuerpo glorificado. Cuando estemos allá, cuando estemos en los niveles de Él que nos habrá colocado, entonces estaremos completos y totales, llenos de la gloria de Dios, efectivamente. Entonces, en esa manera se puede deducir que es sin medida, ¿no? Pero al Señor, el ser más supremo de esta tierra y el cual se nos fue notificado, se nos dio a conocer porque la más grande revelación del mundo entero y del universo es la persona de nuestro Señor Jesús. ¿Ve? Y se nos dio a conocer, gloria al Señor. Y entonces, al dársenos a conocer, a ser revelado Él, entonces nos entrega esa persona, el fluir de la tercera persona de la Trinidad, su presencia en nosotros y con nosotros y para nosotros. Gloria a Dios. Entonces, le fue dado al Señor Jesús. Y seguramente se nos dará. Y cuánto más gloria queremos nosotros aquí adquirir y desear. Porque una vez que usted y yo nos enamoramos del Señor, ¿qué es lo que más usted desea en la vida? Dígame. Casarse, tener dinero, tener propiedades, tener estudio, tener muchas cosas de esa tierra. No. Eso viene a ser en un aspecto secundario. Y yo digo prácticamente irrelevante. Pero con la gloria, con la presencia del Señor, bueno, por lo menos en mis oraciones yo lo digo. Oh Dios, yo quiero más de ti. Yo quiero conocerte más, yo quiero más su presencia. Y entonces, yo creo, mis amados, que va a llegar ese momento en que usted ya no quiere nada de verdad de este mundo, ni le interesa tanta las cosas banales de este mundo como la presencia de Él, como la gloria de Él, como su amor, como su bendición. Porque eso no solamente es lo máximo, es todo. Dios lo es todo. Así que, como sello, el Espíritu Santo da a los creyentes por marca de propiedad de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la concesión del Espíritu, Dios marca al creyente como suyo. Ahora sí vamos al texto. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14.
Efesios 1, 13 y 14. En Él. ¿En quién? En Jesucristo, porque está hablando del Señor Jesús, la obra y las bendiciones espirituales que se han adquirido en Cristo Jesús, y el cual está siendo exaltado por el Padre, exaltado por el Espíritu Santo, y que llega a ser una connotación total de importancia para el mundo entero, pero especialmente para los que le conocen y para los que a Él se está refiriendo. Bueno, histórica y geográficamente se estaba refiriendo a la iglesia de Éfeso. Una iglesia, un pueblo eléctrico, digámoslo así, con respecto al mismo Espíritu de Dios, ¿no? Porque usted encuentra la carta a los Efesios en que se mueve y habla de su grandeza, habla de su gloria, habla de su poder, de su magnificencia, y entonces también va a hablar de abajo, de los demonios, de los principados, de las potestades, de los gobernadores de las tinieblas y todo esto. Entonces es una dinamita, esta carta es para una iglesia dinamita, ¿ve? Ansiosa y deseosa, y no solamente ansiosa y deseosa, sino activada por ese Espíritu de Dios, por esa gloria de Dios, para efectuar el propósito divino de Dios a través de su iglesia aquí en la tierra, para que seamos esa presentación o esa representación de Él por medio de su Espíritu Santo. Entonces ahí es cuando se habla del Espíritu Santo en potencia, no como un ente pasivo, sino muy activo, que trasciende esa gloria del Señor Jesús. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Pues claro, todo esto tiene una consecuencia. Para que el Espíritu de Dios esté en nosotros y se mantenga en nosotros, porque desde luego hay un antagonismo, hay un enemigo y hay agentes ocultos y no ocultos que se levanta contra el creyente que mantiene el Espíritu de Dios. Y por eso nos hace estar activos también. Porque es que el tema del Señor es: no te duermas. Porque una vez que lo hace, ay Dios mío, entonces pierde todo. Empieza a ser que saqueado, como el que descuida sus prendas o descuida su casa o el carro, lo deja abierto. Hay un hombre que estaba manifestando: me robaron todo. ¿Quién fue usted? Abajo en La Pampa, me robaron todo, porque en un momentico abrieron el carro y se robaron mi computadora, mis documentos, un dinero importante. Y el Señor dice: no te duermas, no te descuides lo que le ha sido entregado, lo que le ha sido dado. ¿Cuántos creen que lo de Dios es muy caro, es muy valioso, es muy grandioso y es muy poderoso? Por eso tiene enemigos. Y no solamente miremos al diablo como enemigo y sus principados y sus potestades, sino hay un enemigo primero que es nuestra propia carne, ¿no? Increíble, ¿no? Porque esa carne está con nosotros, vive con nosotros.
Y por eso aquel que creyó que si bien el Espíritu de Dios lo es todo y está con nosotros y no cuida, no guarda, no es activo en su salvación que Dios le dio, no vigila ese regalo tan precioso que le ha sido concedido de la administración del Espíritu de Dios, que es la presencia de Dios en nosotros, va a quedar sin nada. Va a quedar sin el Espíritu de Dios, porque usted sabe que al Espíritu Santo se le contrista, se le apaga y se le expulsa finalmente. Entonces se queda sin el Espíritu de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Dios, que dice la Escritura, no es de Cristo. Entonces, al no ser de Cristo, así puede significar que fue. Oye, impresionante, ¿no? Porque fue un gran predicador, porque fue un gran hombre de Dios, porque fue un hombre santo, porque fue un hombre que movió masas, fue un hombre o una mujer que habló la palabra, que hubo milagros, prodigios, señales y hasta muerto levantó. Profetizó en el nombre del Señor. Pero si ya no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Entonces, ¿de quién es? Y si se muere en esa condición, ¿para dónde va? Para el infierno. Seamos lógicos en lo que Dios dice en su palabra. No le demos arandelitas. Porque así es. O sois conmigo o desparrama conmigo, dijo Dios. ¿Ve? Porque no hay otra. No hay otra. Esta mañana hablábamos con el pastor Dani, mi hijo, y hablábamos, y yo le dije, Dani, es que hay clases de santidad. Dijo, claro, se quedó aterrado. Mi papá estaba diciendo una herejía. Pero esas clases de santidad las ha hecho es el hombre. Porque en Dios y en el texto de Dios hay solamente una. Y es la única con la que se puede entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Y esa, si bien es cierto que es ejercida por el Espíritu de Dios en nosotros, porque el Espíritu Santo coloca el querer como el hacer, ¿verdad? Y lo lleva a usted a desear la santidad, a trabajar en la santidad, a desechar tantas cosas que son contravención contra el Espíritu de Dios que hay en nosotros. Sin embargo, la santidad se adquiere con total y completa colaboración nuestra. O si no nos dijera, sed santos. Simplemente dijera, no, tranquilo. Una vez que ya les di el sello, ustedes son santos y no necesitan hacer nada en santificación, porque es que yo lo hago todo. No dice así la Escritura. Sed santos. Y luego dice también la Escritura que en toda nuestra manera de ¿qué? De vivir. Y toda es toda. Lo que usted se pueda imaginar. Nuestro pensamiento, nuestra forma de hablar, nuestras actitudes, nuestra sexualidad, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestra empresa, la relación del dinero que se nos ha sido otorgado. Todo absolutamente. Hasta las mismas intenciones de nuestro corazón. Irreprensibles. ¿Cómo? Irreprensibles. O sea, que no haya quien nos señale y nos condene. Porque aún el Señor dice, estar en paz con todo el mundo. Si de vosotros
requiere que esté en paz, pues colócate en paz con todo el mundo. No, no seas un cristiano de problemas, ¿no? De conflictos. De ser un cristiano tóxico, de ser un cristiano problemático. Sino estar en paz. Y es esa paz que Dios habla, ¿no? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Gloria a Dios. Y sigo leyendo ahí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque estoy en Efesios 1:13, el evangelio de vuestra salvación, aleluya. ¿Qué incluye el evangelio que se nos ha sido anunciado? La salvación. ¿Y cuál es el evangelio que predicamos? ¿Qué incluye? La salvación para otros. Y habiendo creído en él, en el Señor Jesucristo, el autor de nuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Y fíjese, cuando a usted se le da algo y se le da en su totalidad, ¿es promesa? Si usted quiere casarse y se casa, ¿vive en promesa o ya ha sido concedido todo? Ya. Si usted quiere una casa, pero ahora usted la compra y la tiene y se la entregan, no está en promesa. Porque ya ese documento reza, tiene el inmueble real y material, ¿no? En posesión. Entonces habla de una promesa, la cual debe estar en nosotros como una inspiración, como un motivador, con un gozo tremendo. Gloria al Señor. Yo sé que el Señor me ha dado a conocer su presencia. Tengo a Cristo en mi corazón. Mi nombre está anotado en el libro de la vida. Y muchas gracias, Señor, porque gozo esa salvación. Pero quiero más. Deseo más. ¿Y si ve? Porque usted puede notar que no todos los creyentes en una congregación hablan lenguas, por ejemplo. No todos hablan en lenguas. Pero el deseo de Dios es que todos hablemos en lenguas. Entonces se habla de la llenura, ¿verdad? De la plenitud, de la gloria de Él, que no puede ser manifestado de otra manera que es mediante el Espíritu Santo. Que esa es la plenitud total y completa y confiable de la gloria de Dios. Usted puede ver de pronto exteriormente una manifestación, digámoslo así, de la gloria de Dios, un evento, una situación. Pero bien usted no puede estar lleno del Espíritu de Dios. O bien usted no puede estar hablando en lenguas y apenas le ha sido dada el sello. Y aunque usted fue testigo y presenció esa gloria exterior, no significa que esa es la gloria total de Dios. Porque vuelvo y reitero, esa es la forma y la manera más precisa que Dios nos otorga mediante nuestro Espíritu de Dios de estar experimentando lo de Él. Dios habla, Dios se comunica, Dios nos guía, Dios nos direcciona, Dios hace señales y milagros en nosotros y a través de nosotros. Y cada vez usted podrá entender que el proceso de Él no viene en deceso,
sino en crecimiento. Y a eso tenemos que estar apuntándole, mis amados hermanos. Porque usted solamente se queda con el sello y usted sabe que con todo lo que hay en el mundo, porque aumentó el pecado, ¿verdad? Ha aumentado el pecado. Y si usted no ha aumentado esa gracia, usted no ha aumentado más ese sello, entonces se queda corto. Y la cantidad de demonios, ¿no? Y las situaciones personales o de familia. Situaciones todavía de pronto de iniquidad que hay en cristianos. Situaciones, por ejemplo, de pecados que no puede controlar y no puede dominar. Oh, sí, pero tengo el sello. Pero no tiene dominio sobre su propia carne. Entonces, se necesita ir a la búsqueda, mis amados. Se necesita acrecentar ese sello hasta estar dominados por el Espíritu de Dios, que es una persona. Llenos. En otras palabras, embriagados. ¿Cómo? Embriagados. Borrachos. Descríbame la embriaguez de una persona. Usted nota que las acciones de esa persona no es de él, ¿cierto? Aunque las hace él, no es de él porque está precisando sus acciones mediante ¿qué? Mediante licor, mediante las bebidas o lo que haya ingerido de droga, qué sé yo. Entonces, por eso lleva a hacer cosas que en su razonamiento no debe hacerlas. Pues qué maravilloso que el Espíritu Santo nos conduzca y nos guíe en su totalidad, ¿cierto? Que seamos accionados por su glorioso Espíritu Santo. Allá debemos llegar, mis amados. Gloria a Dios. Allá debemos apuntarle. Usted desearlo, como yo lo deseo todos los días. Pero no solamente hay que desearlo, mis amados. Es con el ejercicio mismo de poner en práctica. Porque Dios lo encuentra en esas oraciones. Señor, yo deseo y yo pido más, el acrecentar ese sello, esa cuota inicial que me ha sido dada de su gloria. Dámela más. Dámela más, Señor. Y el Señor le dice, hijo, permítame. Dese la vuelta. Dese otra vez la vuelta. Señor, ¿qué haces? Es que yo lo estoy reseteando, dice Dios. Para ver qué acción, qué actitud, que junto con su deseo y su anhelo, está propiciando. De tal manera que me está agradando. Por la cual yo envío ese poder sin medida. Yo envío más y más. Qué maravilloso, ¿verdad? Si fuésemos más llenos del Espíritu de Dios, hermanos amados, usted no tendría que ir a los médicos. No tendríamos que ir al médico. No tendríamos que depender tanto de nuestra familia, del esposo, la esposa, de esta economía. No tendría usted preocupaciones. ¿Y sabe por qué? Porque es que en Cristo lo tendríamos todo. Que aunque no se nos haya dado, ya lo tenemos por promesa y entonces la bajamos. Aleluya, lo bajamos en el nombre del Señor.
Gloria a Dios. Como el árbol de fruta. Allá, pero a veces tenía sed y bueno, estaba meditando en la palabra del Señor y solía hacerme en un kiosco inmenso, hermoso. Porque claro, el clima es calientico, supera los 30 grados y, y para mí era una bendición estar ahí porque ahí había frescura y nomás soplaba en los árboles ahí contiguos esa brisa y qué rico esa brisa en medio de ese calor. Entonces, pero también al lado había un árbol impresionante de mango. Y gloria a Dios, qué bendición, Señor. Ahí tengo esos mangos para disfrutar. Y coma mango. Esa es la gracia, mis amados. Esa es la presencia del Señor cuando Él dice, porque es que me agradas de tal manera que como me agradas, yo te he dado mi espíritu, aleluya, en su vida, para que tú te deleites en mí, para que tú andes, viva, clame, aleluya, siendo un hombre de Dios, siendo una mujer de Dios, la cual me agrada tanto que lo que tú me pides, yo te lo estoy entregando. Uy, eso es maravilloso, hermano. Da ganas de llorar. De lo que Dios hace, lo que el Señor sí es tan precioso. Porque es que, ¿acaso podríamos nosotros impresionar a Dios con nuestro hablar, con nuestra postura? Es que yo soy aquí el terrible, el tremendo, el... No se le impresiona. Pero si hay algo que el Señor podemos cautivarlo a Él, es que creamos en Él, es que confiemos en Él, es que lo obedezcamos, es que nos enamoremos de Él y dependamos de Él. Así nuestra razón exceda. ¿Cómo es que va a suceder? ¿Cómo es que sucede? ¿Cómo es que así nuestra teología no esté a la altura de comprender en qué manera Dios lo hace? No importa, que esto no es con la lógica humana, esto no es con la teología religiosa, esto no es con el racionamiento humano. Es con hacer su voluntad. Es lo que Dios pide. Gloria a Dios. Ahora yo le pregunto, mi amado hermano y mi amada hermana, ¿usted alguna vez se ha enamorado de algo o de alguien? Sí, yo también. No solamente nos podemos enamorar de una persona. Bueno, queremos mucho a nuestros hijos, de pronto nos enamoramos de una motocicleta, de un carro, de una casa, de una posición económica, qué sé yo. Pero vamos a estar enamorados. Y esa misma pregunta, llevémosla a Dios. ¿Cuánto podemos estar enamorados de Él? ¿No estamos realmente? Porque cuando uno está enamorado de algo o de alguien, no piensa sino en eso, o en ella, o en él. Ahí está siempre. Siempre en su mente, siempre en su corazón. Y es que yo tengo que comprarme ese aparato, es que yo tengo que comprarme eso, y hasta que al fin usted lo adquiere, ¿no? Porque querer es poder, dijo alguien. Pero qué maravilloso y qué precioso, porque entonces le diré que usted es un bienaventurado y que usted ha escogido lo mejor de esta tierra y lo mejor del cielo, enamorarse del Rey de Reyes, Señor de Señor. Porque entonces usted anda tranquilo, usted anda fiel, usted anda gozoso. Ahí sí, de nada temerás.
No tendrás miedo ni del terror nocturno, ni del avión que se vaya a caer. Yo podía ver a la gente siempre tensa en el avión. Y cuando arrancaba y todo el mundo como tenso. Y otros los oía como rezando tal vez, ojalá orando, ¿no? ¿Qué tal que se caiga este avión? Piensan o pensamos todo, ¿no? Pero el que anda en el Señor va seguro y confiado, gloria a Dios. Porque al fin de cuentas, si morimos, hay unas manos preciosas que nos está recibiendo. ¿Ve? Cuando usted está confiado y seguro. Cuando usted no lo está, le tiene miedo a la muerte. Le tiene miedo a la dirección, le tiene miedo al COVID, le tiene miedo a la viruela del mono, le tiene miedo de todo. Porque claro, apenas quizás el sello, y eso ya está en rines. Mis amados, cuidémonos, por favor. No le estoy diciendo aquí, cuidémonos del COVID, cuidémonos de esto, cuidémonos. No, hermano, cuidémonos de no contristar al Espíritu de Dios, de quedar en rines espirituales, de quedarnos con la religión meramente, de quedarnos únicamente con lo que usted sabe de la Biblia, en información intelectual, porque usted lo va a perder todo. Yo lo perdería todo. ¿Y cómo podríamos descuidarnos con esa salvación tan grande? Gloria a Dios. Entonces dice, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Porque cada vez le apuntamos a cosas mejores, ¿verdad? Cada vez le apuntamos a lo que Dios dice en su palabra y con ella nos quedamos y Señor, yo voy por este premio mayor. Gloria a Dios. Pastor, ¿y promesa qué es? Bueno, aquí en la tierra es lo que Dios dice, ser lleno del Espíritu Santo, por ejemplo. No embriaguéis con vino, sino mediante el Espíritu de Dios se llena. Ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Andar, ahí sí, haciendo la perfecta voluntad del Señor, como muchos hombres de Dios, el cual cada vez que se movían, y usted los ve en la antigüedad, ellos no se mueven si Dios no les habla. Y precisamente Dios los está moviendo. Y le dice, ve para allí, muévete a Gilgal, muévete a Jericó, haz esto, haz aquello, ve y dile esta palabra. Se va a encontrar aquí con esto y con aquello. Haz esto y haz aquello, ¿cierto que sí? Andar en la perfecta voluntad del Padre. Esa es la promesa, ¿verdad? ¿Cuántos quieren apuntarle a esa promesa? Gloria a Dios. Pero si vamos un poco más lejos todavía, y más sublime, es la gloria de Dios manifestada en nosotros, nosotros con el Padre y Él en nosotros, desde el cielo y desde la Nueva Jerusalén. Entonces, estamos hablando de tiempos eternos. ¿Ve? Que lo que Él se había propuesto aquí con nosotros, entonces nos ha adquirido para gloria eterna. Y entonces estaremos con el Señor por siempre. Esa es la promesa general y total. ¿Ve? Háblese que incluye el arrebatamiento, la venida de Cristo, el que usted se ha levantado. Háblese del milenio, de cielo nuevo, tierra nueva y todo esto. Esa es la promesa, incluye todo esto la promesa. Entonces ya se dará cuenta lo que significa el sello, la obra de Dios por el Espíritu Santo como sello. Para que usted entre en el programa, en el plan, en el propósito de Dios. Porque usted sabe que Dios se propuso con usted algo muy grande.
Entonces es descubrirlo como yendo allá, no preguntando, Señor, ¿qué tienes para mí? Porque nunca recibirá respuesta, sino que a medida que nosotros nos adentremos en Él, por Él y para Él, entonces vamos descubriendo todo lo que Él tiene definitivamente, lo que Él escribió ya. Porque entienda esto, el libro Dios ya lo mandó a escribir. El libro de nuestra vida, lo que seríamos aquí, ya está escrito. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí ve? Dios no está haciendo nada porque, bueno, añadiendo o está en la perspectiva de qué va a suceder con nosotros. No. Él ya todo lo determina. Todo ha sido. Hecho es. ¿Ve? Todo está ya escrito. Solamente que nosotros estamos redescubriendo y accionando lo que Él ha escrito para que se cumpla. Y ahí usted puede estar seguro de tantas riquezas, tantos milagros, prodigios, tantas cosas maravillosas. Usted no se puede imaginar. Dios tiene preparadas para nosotros. Y lo terrible es que cuántas personas mueren y van, muchos hasta perdieron su salvación. Entonces, ¿cómo quedó ese libro? Mire, así como ve usted este libro, completito. Por lo menos hubiera quedado así, bueno, alcanzó una partecita, cumplió una partecita y no cumplió esto, qué pesar. Pero por lo menos cumplió esto, entonces, bueno, fue salvo por, por gracia. Pero que el libro quedó completo porque... Pero ¿y cómo viviste tu vida, no? En penurias, en situaciones, en aflicciones, en tribulaciones. Todo fue caos, todo fue... Dios va a decir, ¿perdón? ¿Cómo dices? Mire todo lo que yo tenía escrito para ti. Pero no se cumplió. ¿Y por qué no se cumplió? El Señor va a decir, no por mí, porque tú no me obedeciste. Porque tú no completaste todo esto que yo tenía para, como los mangos, bajando frutos, bajando bendiciones, bajando promesas. Mediante ese sello, hermano, yo sé que usted ha estado clamando, auméntele más ese pie de fuerza, como Dios le reveló al pastor Daniel hacerlo. Ese clamor constante. Pues únese a ese tren de oración. A que de pronto de por sí solo no tiene la fortaleza para hacerlo. Pues bueno, entonces únase con el grupo. Súbete en ese tren. Gloria a Dios, de oración y de clamor. Aleluya, para alcanzar lo que Dios quiere y lo que Dios tiene. Porque dígame, ¿cuál es el padre que no se goza dándole a su hijo lo mejor? Y siguiendo, y le sigue dando. Porque lo ama. Y uno quiere que su hijo esté sufriendo. O si sufre, pero ¿qué vale? Porque si estamos llenos del Espíritu Santo y sufriendo, ¿qué es lo que más se va a notar? ¿Y qué es lo que vamos nosotros a sentir más? ¿El sufrimiento o la gloria de Dios? La gloria de Él. ¿Sí ve? Porque todo lo demás es pasajero. Gloria a Dios. Bendito y alabado el nombre del Señor. Que sea el Espíritu Santo en nosotros como una anestesia, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque cuando no está el Espíritu de Dios sí que chillamos y gritamos, ay Señor, y me voy a morir. Y esto es terrible, ¿no? Sinónimo de lo que las almas están sufriendo en el infierno. Es algo terrible. Porque claro, no está la presencia de Dios. No está el Espíritu de Dios en nosotros y con nosotros. Entonces por eso en carne propia duele terriblemente.
cuando sufrimos sin la presencia del Espíritu de Dios. Porque con la presencia de Dios y el Espíritu Santo en nosotros, ¿qué dice el Señor? No temas, no desmayes. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Entonces viene como esa anestesia, gloria al Señor. Y el Señor dice, es necesario que pasemos, sí, por tribulación, por aflicción, por persecución y cuantas cosas, pero bueno, en el caso para formación y madurez. Pero como está el sello, y más que el sello, esas promesas se están cumpliendo reiterativamente en nosotros, entonces somos fortalecidos por Él y en Él, de tal manera que el sufrimiento no va a exceder más que el Espíritu de Dios. Siempre estará relegado. Gloria a Dios. Pero como estamos mediante el Espíritu de Dios llenos, es como si fuese una anestesia, porque vemos como una persona que la anestesia, pero está consciente, ¿verdad? Entonces se oye las tijeras, se oye el martillo ahí, si eso, la cuestión de ortopedia, el serrucho y todo, y se oye los sonidos, y de pronto le da impresión por todo lo que oye, pero es que no lo está sufriendo en dolor, ¿no? Es solamente impresión. ¿Y cuántas veces hemos sufrido de esta manera? Y el Señor dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia y gloria a Dios. Y lo superamos. Y vamos de gloria en gloria. El sello es para que usted y yo vayamos ¿de qué? De gloria en gloria. Por el mismo Espíritu. ¿Hemos entendido, mis amados? Verso 14, que Él las arras, Efesios 1:14, que Él las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida que ya nos fue dado, pero que vamos a adquirirla un día para alabanza ¿de qué? De su gloria. Aleluya. Entonces, hermanos, ya yendo hacia la conclusión de nuestro tema, entonces les decía que como sello el Espíritu Santo da a cada creyente como marca de propiedad de Dios, mediante el Espíritu de Dios. Entonces, Él marca como suyo a cada creyente. Por lo tanto, el creyente tiene la evidencia de que es hijo de Dios. ¿Qué es qué? Que es un hijo de Dios. Aleluya. Pero un hijo adoptado, que somos adoptados, gloria a Dios, en Él. Desde antes de la fundación del mundo fuimos elegidos y ahora hemos sido sellados. Porque el Señor dice, ya está en mi tiempo. Ahora yo te sello, eres mío. Ande conmigo. Porque el que anda conmigo no será defraudado jamás. Se acaban los cielos, se caen los cielos o la tierra, pero el sello que he dado a mi iglesia, a mis hijos, a mi pueblo, ese los asegura. Y los asegura antes más en medio de las pruebas, ¿verdad? Bendito y alabado el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, en Cristo los creyentes tenemos una comunión consciente con su Señor, con nuestro Señor. Y es que en esta relación se considera la vida de ellos como la vida de Cristo que vive en ellos. Por eso que dice la Escritura, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive definitivamente en nuestras vidas.
Gloria a Dios. ¿Qué sucede? Que esa comunión personal con Cristo es el aspecto más importante de la experiencia cristiana. La comunión con Cristo. No es el saber de Cristo, ¿no? No es el saber canciones, no es el saber la Biblia, no. Es esa comunión que hay mediante que tengo la palabra, vivo esa palabra, le adoro con canciones al Señor porque le estoy cantando a Él. Entonces hay una conciencia de qué estoy haciendo, no que lo hago porque es que tengo que hacerlo, como el niño que la mamá o el papá le dice cante, arrodíllase y llore. Entonces es impuesto, no viene por convicción, ¿verdad? Hay muchos cristianos que viven por imposición, pero no vive por inspiración. No está motivado por el Espíritu de Dios. Porque el sello del Espíritu Santo en nosotros viene a ser esa motivación para tener esa comunión personal con Cristo. Aleluya. Entonces, la unión con Cristo viene a producirse como un regalo de Dios mediante la fe. Gloria a Dios. Porque ahí es donde sabemos que pertenecemos a Dios. Aleluya. Que pertenecemos a Él. Entonces, como tenemos la evidencia de que somos hijos de Dios, adoptados, y que su redención, nuestra redención es verdadera, cuando se hace evidente, hermanos, cuando tenemos la presencia del Espíritu de Dios. Esa es la evidencia de que somos redimidos por Cristo. Cuando tenemos esa comunión, porque el Espíritu Santo nos comunica ¿con quién? Con el Señor Jesús y con el Padre. ¿Ve? Porque tenemos lo de Él. Él vive en nosotros, entonces nos comunicamos con el Padre. Gloria a Dios. Ahora se habla de una vida regenerada, manifestada. Gloria a Dios. Por eso, aquí dice el versículo 5, ahí mismo de Efesios 1, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad. Porque el creyente puede saber que de veras pertenece a Dios cuando el Espíritu lo regenera y lo renueva. Por eso les dije Juan 1:12, ¿verdad? Y versículo 13 inclusive dice, y no es de voluntad de hombre, que mediante la sexualidad engendra, mediante el espermatozoide y mediante el óvulo unido con esa mujer, entonces ya viene a nacer un bebé ahí, una vida. Y no dice, no es por medio de esa voluntad, sino es la voluntad del eterno, del glorioso. Y por eso se habla de una vida nueva. ¿Nacer de qué? De nuevo en el Señor. Aleluya. ¿Qué más hace ese sello glorioso? Lo libra del poder del pecado. Romanos 8:1 al 17. Bueno, leerlo todo, pero por lo menos. Y todo eso es precioso. Bueno, vamos. Tengo la Reina Valera, pero leámoslo aquí en la nueva traducción viviente.
Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Verso 3. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Verso 4, lo hizo para que se cumpliese totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Démonos cuenta que hay una naturaleza pecaminosa que está en la mente, que está enregada en todo nuestro cuerpo, ¿ve? Que insinúa, que insta, que está ejerciendo presión, ¿ve? Está viciado. No es en sí el cuerpo. El cuerpo lo hizo bien Dios. Y es inherente, ¿no? Ni bueno, ni glorioso, ni malo, ni perverso. Pero son los deseos. Son las costumbres. Son las cosas negativas que están ahí escritas, que están ahí indelebles, pero que si hemos nacido en el Espíritu, nuestro espíritu está renovado, ¿cierto? Y si trabajamos y seguimos trabajando en ese sello, entonces aunque las cosas negativas, los deseos de este mundo están ahí, no lo obedecemos a esa naturaleza pecaminosa, sino que la tenemos como sacrificada. ¿Cómo la tenemos? Sacrificada. ¿Ve? Y estamos, sí, libre, operacionando en el Espíritu. En el Espíritu Santo de Dios, con el nuestro, para hacer lo que a Él le agrada. Porque, mire, hermanos, ¿cómo puede usted liberarse de esa cosa negativa, de los deseos, los placeres del mundo, de la carne? Entiéndase como carne, no aquí la carne y hueso, no esta que palpamos, sino los deseos. Cuando usted está accionando más en la obra del Espíritu de Dios en su vida, o sea, en lo práctico. En lo práctico. Entonces, ¿qué es lo práctico? La oración es práctica, ¿verdad? ¿La santidad es práctica o es espiritual nomás? Práctica. ¿El adorar y alabar a Dios es práctica? Práctica. ¿El leer la Escritura es qué? Práctica. ¿Se da cuenta? El tener la boquita callada cuando se debe tener callada es que práctica. Los varones, no mirar doble vez cuando miramos a una mujer casi desnuda o que estáis. ¿Eso qué es? Práctica. ¿Ve? Los pensamientos que llegan y llegan motivados de pronto por una película X o llegan motivados por lo que usted lee o hace o mira. Todo eso es práctica, mis amados. En la medida que nosotros accionemos en práctica en la obra del Espíritu de Dios que está obrando en nosotros, entonces usted va cada vez empuntillando a ese hombre viejo. Ya lo tiene de una mano, clavo, pero ahora la otra, clavo, ahora los pies,
clavo en esa cruz, porque cruz quiere decir esfuerzo, valentía, sufrir. ¿Qué salió del cuerpo del Señor Jesús cuando estaba en la cruz? Sangre y agua, sangre. ¿Y qué nosotros debemos fluir por causa del Señor, por causa de la obra de Cristo en nosotros? Salvación hasta la sangre, mirar hasta la sangre, accionar hasta la sangre, santidad hasta la sangre, mis amados. ¿Se da cuenta? ¿Ha entendido, mis amados? Gloria a Dios. Porque el evangelio no puede ser meramente explicativo en un púlpito. Tiene que llevarse a la práctica de cada uno, aún del que predica, primero que predica, gloria a Dios. Claro, si trabajamos en la carne, recogemos ¿de qué? Y el fruto es maldición. Pero si accionamos en el Espíritu, accionamos en la obra del Espíritu Santo, estamos recogiendo bendiciones, promesas. Vamos en el 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Romanos 8:7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. 9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. 10. Y Cristo vive en ustedes. ¿Cuántos vive Cristo? Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, ¿sí? Porque ya tenemos una ley, la cual consiguió Adán y Eva, ¿no? Moriremos. Pero ya en el Señor se llama de dormir. Gloria a Dios, porque está asegurada nuestra vida. La vida es la vida eterna, eso es lo mayor. Porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. 11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son ¿qué? Hijos de Dios. Aleluya. Cada vez que usted esté, hago lo malo o hago lo bueno, entonces el Espíritu de Dios le está hablando. Vaya por lo correcto. No importa cuánto le cueste. Vaya por lo correcto. Vaya por lo correcto, que yo sé que es una acción en donde usted va a tener peso de resolver problemas y dificultades porque usted accionó mediante el Espíritu de Dios y está en agrado de Dios. Así a papá, mamá no le guste así, al fulano no le guste así, se le revuelque toda su carne, pero usted tiene la promesa del Señor. Usted va por la promesa. Y cada vez que usted accione para la gloria del Señor, promesa viene de Él. Amén. Amén. Viene promesa grande. Versículo 15. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibirán el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre.
pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Qué somos? ¿Quién nos lo dice? El Espíritu Santo de Dios. Verso 17, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo en la gloria de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. El tiempo se acabó. Gloria a Dios. Colóquese en sus pies, mis amados. Vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Padre, te doy gracias, Dios, porque somos partícipes de tu naturaleza por el Espíritu Santo, que nos ha sellado, oh Dios, inicialmente con esas arras de la herencia adquirida, que está manifestada toda su gloria en esas promesas. Promesas que todavía vamos a recibir, amén. Promesas que todavía quedan, Señor, por recibirlas, Padre. Oh, gloria a Dios. Cuente, Señor, con nosotros que le apuntamos a ese premio mayor, a esas promesas maravillosas, Padre, que tú ya has escrito y que las tienes listas y preparadas para enviarlas. Oh, gloria a Dios. Es ahí, Señor, que con nuestro accionar, con nuestra práctica en acciones, Padre, vamos a tomarlas. Vamos a tomar posesión. Aleluya. Porque se trata eso de posicionarnos. Allá donde el Señor nos colocó. Precisamente Efesios 1 lo habla. En los lugares celestiales. En Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque se están cumpliendo alrededor de muchos hermanos, de muchos hijos de Dios, de tu pueblo, Padre, que sabe lo que tú nos has entregado. Y vamos a dar la vida, y tenemos que dar nuestra vida, oh Dios, por todo esto que se llama eternidad. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios. Y cuánto le damos un aplauso a Rey de Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor.